Vale, pues nada, vamos a comenzar. Lo primero deciros que está siendo grabada esta webinar, ¿vale? Y que conforme vayáis teniendo preguntas, me vais escribiendo por el chat, que luego vamos a ir parando poco a poco para ir respondiendo. Pues nada, bienvenidos al mejor año de vuestra vida porque vuestro hijo o vuestra hija va a tener una experiencia realmente positiva, ¿vale? Ya he tenido decenas de alumnos con los que he estado con ellos y no ha habido ningún problema en Estados Unidos, Canadá o Irlanda y que realmente se lo han pasado muy bien, han disfrutado y han aprendido un montón, ¿vale? Os presento así a grosso modo los participantes de este equipo, como son Valentina, que es la responsable de gestión, Eduardo, el responsable de comercial, Paula, en cuanto al marketing, Belén, de año escolar, y luego Jan y yo como gestor de estudiantes. Las webinars disponibles. Primero sería esta webinar de bienvenida y seguimiento, un poco hablando del curso de orientación y preparación para la experiencia. Va a ser de formato mensual, ¿vale? Entonces, si vosotros ya habéis visto el mes pasado, este mes va a ser muy similar y el mes que viene lo mismo, pero más o menos vamos a dar el mismo tipo de información. Luego vendría una webinar sobre la documentación necesaria para el viaje. En torno a mayo o junio, vamos a hacer una webinar hablando de la elección de asignaturas que van a tener en destino los estudiantes para luego tener una convalidación fructífera. Posteriormente, en junio o julio, ya tendríamos una webinar en cuanto al programa del seguimiento, ¿vale? Que ya vamos a hablar de el paso a paso del estudiante cuando esté en destino. Y por último, cuando ya hayan tenido la mayor parte de su experiencia en abril-mayo del año siguiente, sería una preparación para el retorno, en el que se comenta más o menos los detalles de cómo tienen que venir las notas, etcétera, ¿vale? La organización del programa. Primero se habla con el asesor de año escolar, ya no conmigo, se firma el contrato, se da una bienvenida del gestor. Rellenaréis unos formularios de inscripción, que ya habréis hecho la mayoría, tanto en inglés como en español, es realmente importante. Se os da de alta en un curso de orientación y preparación para la experiencia que vamos a comentar ahora mismo. Tendréis que pasarnos el informe médico con enfermedades y vacunas del estudiante, tanto en inglés como en español, ¿vale? Firmado y sellado por el médico. Y vais a tener siempre comunicaciones pendientes por parte de Neulink. Posteriormente, finales de mayo, principios de junio, vamos a hacer la creación de grupos de WhatsApp con todos vosotros. Sería un grupo por cada familia y estudiante, ¿vale? Os daremos la información de la familia anfitriona, el tema de visados, si tenéis que hacer algún visado en Canadá o en Estados Unidos, la organización de vuelos individuales o grupales, también sería ahí, y comenzaremos con el viaje. Los primeros días en destino, si se necesita una tutoría familiar, se va a hacer, no solamente con los estudiantes, sino también con los padres, ¿vale? En esos primeros 15, 30 días siempre está la elección de asignaturas. Nosotros vamos a revisar esa elección para que tengáis una correcta convalidación al final del trayecto. Posteriormente os iremos enviando informes mensuales de la situación de cada alumno, cada destino, y luego organizaremos la posible vuelta de cada estudiante en vacaciones, que cada destino cambia un poquito, ¿vale? Bien, iremos enviando las notas trimestrales o semestrales. ¿Esto qué quiere decir? Porque hay muchos colegios, institutos, ¿no? Ya en Irlanda, Canadá o Estados Unidos, que realmente no nos envían a nosotros notas semestrales o trimestrales y realmente nos envían las finales. Entonces, cuando tenemos ese trato por parte del colegio, pues al final nos enviaremos solamente las finales porque no podemos hacer otra cosa. Aún así, preguntaremos y haremos seguimiento del estudiante. Como comentaba, haremos un seguimiento continuo, ¿no? Por parte de todo el equipo, si tenéis cualquier problema, dificultad con la host family, lo que sea, ¿vale? Luego será el curso de retorno de la experiencia, que es tan importante como el de preparación para la misma, la apertura en el expediente del Ministerio de Educación para la convalidación,
la preparación de vuelos individuales o grupales, según sea el destino. Nos darán las notas finales y posteriormente, lo último, la convalidación, ¿vale? Bien, ¿qué es el programa de orientación y preparación para la experiencia? Es un programa formativo que nos enseña no solo a los alumnos, sino también a los padres, que vamos a realizar una estancia académica de larga duración y ello conlleva un montón de dificultades y también compromisos por parte del estudiante y de los padres, ¿vale? Pero eso no tiene por qué ser algo negativo, es algo que tenemos que conocer, que tenemos que entender y que hacer nuestro. Es un destino totalmente diferente al español, ¿vale? Por lo cual tenemos que entender que el estudiante y la familia tiene que entender ese sistema en el que va a estar basado el estudiante, quiero decir, que no es algo similar a lo que estamos viviendo en España, es algo nuevo y eso es lo que de lo que trata el programa de preparación para la experiencia, ¿vale? Que vamos a hablar ahora. Primero, el punto de partida, choque cultural de los estudiantes. Lo primero que van a encontrar es algo totalmente diferente, como estaba comentando, sea en Irlanda, Canadá o Estados Unidos. Realmente es algo distinto, lo hemos visto en películas, lo hemos visto en series, pero no es lo que nos preparan, ¿vale? A ser. En el paso de ajuste cultural, por así decirlo, siempre todos los estudiantes y personas que pasamos por ahí, pasamos por una serie de etapas que son muy similares, cada una la vivimos de una manera, pero realmente son las mismas, ¿vale? La primera, en casa todavía, es el proceso de anticipación de qué será, qué es lo que vamos a vivir, las expectativas que vamos a tener. Luego, cuando ya vamos al destino, pasamos una etapa de luna de miel, por así decir. Todo es perfecto, todo es ideal, todo es genial, nos encanta, pero posteriormente siempre es como una ola, ¿vale? Como vemos en este diagrama, subimos, bajamos. Es normal. Realmente es importante que lo entendamos los padres sobre todo, ¿vale? En el punto 3 pasamos a un pequeño paso de irritabilidad, ¿no? Empezamos a ver que ya no todo es como nos decían, ya no todo es tan chulo, tan guay, ¿vale? Pero luego, en el paso 4 realmente nos vamos ajustando, nuestra cultura se va entendiendo con la cultura de destino y vamos a un entendimiento gradual, que posteriormente también pasa a una fase de integración, ¿no? Pero que siempre va a ser subes y bajas, ¿vale? Es normal. Imaginaros unas olas del mar, siempre va a ser así. Hoy estamos arriba, mañana estamos abajo, pero siempre para arriba y para abajo, ¿vale? Es normal. Es totalmente lo que les va a ocurrir a los estudiantes. Como comentaba, ¿no? La primera sería la honeymoon, la fase en la que nos sentimos genial, como si fuesen unas vacaciones, porque llevamos muy poquito tiempo allí. Luego llegamos a la fase de negociación, que es un poco el choque cultural. Eh, Cuando tenemos esa rutina, ya nos hemos asentado en destino, ¿no? Tenemos una actitud crítica, empezamos a ver defectos, pasamos a la fase de ajustamiento, ¿no? En una actitud un poquito más positiva, vemos similitudes más importantes que las diferencias. Mejoramos el nivel del idioma, el inglés, etcétera, y vamos teniendo más amigos, vivimos el momento y vamos adaptándonos. Y por último, pues esa la estación, el punto 4, que nos sentimos muy cómodos y podemos tener esa biculturalidad. Nos sentimos tanto en España como en destino realmente bien, ¿vale? Como un camaleón, tal como comenta la diapositiva. Michael Page, ¿no? Comentó que las experiencias interculturales realmente son importantes, profundas y nos ofrecen un reto, ¿no? Porque todos los estudiantes tenemos que pasar por ahí y es algo que tenemos que venir preparados con este programa de preparación. Tenemos que entender que vamos a vivir y luego posteriormente también la vuelta a España con el programa de retorno. El choque cultural son las reacciones emocionales que derivan de esa desorientación, ¿no? Que existe de una persona cuando realiza una inmersión completa en una cultura extranjera. Lo que comentábamos, imaginamos
que un estudiante español va a Irlanda, va a Canadá o Estados Unidos o cualquier otro país y su cultura deja de ser la principal, ¿vale? Y la principal empieza a ser la americana, la canadiense o la irlandesa. Puede que haya poquitos cambios, pero esos cambios son lo suficientemente significativos como para que el estudiante y la familia pase por esas etapas que hemos comentado, ¿no? Primero todo es muy guay, luego un poquito más de diferencia, luego volvemos a estar muy, muy bien porque nos estamos adaptando. Siempre va a ir así, ¿vale? Tenemos que entenderlos como estudiantes y como padres. Comentamos lo mismo, ¿no? Las etapas y los principales factores de estrés, pues las diferencias culturales, la inmersión cultural que vamos a vivir allí, la isolación, porque también es muy normal que un estudiante extranjero cuando va a una nueva cultura, a un nuevo país, los primeros días es más difícil hacer amigos. Es totalmente normal y comprensible. Tanto en Estados Unidos como Canadá como Irlanda, las primeras semanas cuestan, pero es normal. Tenemos que entenderlo tanto padres como estudiantes, que poco a poco vamos a ir haciendo amigos, vamos a ir conociendo gente, vamos a ir aprendiendo cómo funciona el sistema. Continuamos con las expectativas, ¿vale? Vamos a entender que tenemos unas expectativas realmente altas como en las películas, pero que es un país como cualquier otro y todos realmente somos del mismo estilo, ¿vale? No tenemos que tener un punto de vista etnocentrista. Cualquier cultura es parte de la verdad, ¿no? Es decir, que tenemos que adaptarnos, ¿no? A donde vayamos y realmente es eso, ¿no? Los factores de estrés. ¿Qué es lo que hacemos por parte de Newlink? Con este programa de orientación y preparación para la experiencia, ¿qué es el programa de preparación y orientación para la experiencia? Pues realmente es un programa en el que os va a enseñar a vosotros que vais a vivir esas etapas, que vais a vivir esas fases, que no todo va a ser estable, que siempre va a haber un sube y baja, pero que vamos a estar ahí para ayudaros, ¿no? ¿Por qué es para padres e hijos? Porque cuando, por ejemplo, el hijo os venga a preguntaros, oye, que estoy un poco regular, tal, no sé qué, no tengo motivación, que los padres sepáis identificar esa etapa en la que está viviendo él y que digáis, vale, no pasa absolutamente nada, estamos en la abajo de la ola, pero vamos a subir poquito a poco. Y lo mismo al revés, ¿vale? Cuando el hijo venga súper bien y los padres un poco desanimados porque el niño está fuera, no pasa absolutamente nada. ¿Cómo se organiza? Ahora lo vamos a ir viendo punto por punto, cómo vamos a ir organizando el programa de preparación. Los beneficios ya lo hemos hablado, vamos a tener una estabilidad emocional y dónde se realiza en la plataforma de Newlink, ¿vale? Antes de comenzar, siempre se tiene una entrevista de idoneidad con el estudiante, con una prueba de inglés. Ya la habéis tenido todos los que están asistiendo a este curso y si no es así, la tendremos dentro de poquito, pues para ver qué tal se maneja en el inglés, tanto con el compañero Jan como conmigo. Y no vais a tener problema en ese sentido porque vamos a evaluar, ya sea para Irlanda, Estados Unidos o Canadá, si el estudiante es apto o no para ello. ¿Vale? Contenidos del programa de preparación para la experiencia. Primero habría un bloque de introducción, posteriormente serían las cuestiones culturales, luego la comunicación y cultura, el desarrollo de la competencia intercultural, la autoevaluación y la preparación para el retorno. Realmente importante porque mucha gente damos por hecho que luego cuando ya nos hemos asentado allí en destino, nos hemos entendido con la cultura de allí y lo entendemos. Y eso es perfecto, ¿vale? Hemos llegado a un punto en el que conocemos que nuestra cultura es su cultura, más o menos estamos a la par. Pero luego a la hora de volver necesitamos esa preparación para el retorno porque es otro choque. Puede parecer que no, pero es otro choque, ¿vale? Esto se va a hacer en Moodle, nuestra plataforma, va a estar en castellano, por supuesto, tanto para alumnos como para padres. Poco a poco vamos a hacer esa evaluación por bloques. Tendremos una autoevaluación final y un bloque por experiencia, ¿vale? Lo que comentábamos de preparación para el retorno. Todo esto que hemos comentado es autocorregible. Es muy sencillito, ¿vale? Que todo lo vamos a tener en cuanto lo completemos, nos va a salir la respuesta, etcétera. ¿Cómo se estructura? Pues los contenidos e informaciones sobre el tema van a ir en formato de vídeo, pequeñas píldoras de 15 minutos de duración más o menos, en las que nos lo explican, un pequeño vídeo explicativo sobre el sistema
y posteriormente va a haber unas actividades y ejercicios que vamos a ir haciendo los estudiantes y la familia y que son autocorregibles, ¿vale? Este es un ejemplo del contenido en el que la actividad te puede ayudar a diferenciar entre lo que son los estereotipos y las generalizaciones, ¿vale? Te dan varios ejemplos, tú tienes que decir qué es estereotipo y qué es generalización. En el vídeo anterior os lo vamos a explicar para que realmente el estudiante y la familia entendamos lo que es. Puede parecer baladí, pero realmente no lo es, porque aunque pensemos que, por ejemplo, la cultura irlandesa o americana es muy similar a la nuestra, realmente no lo es, ¿no? Y es muy importante hacer este curso para que luego cualquier problema podamos anticiparlo, vivirlo de antemano y cuando lo tengamos decir, vale, esto es normal, es una experiencia cultural, ¿no? Estamos viviendo un desajuste cultural y poco a poco nos vamos a encontrar con una comprensión de esa cultura, ¿vale? Competencia intercultural, ¿no? Bennett observó que cada persona va a afrontar esas diferencias culturales, como hemos comentado anteriormente, de forma distinta, pero que realmente son predecibles y que podemos diferenciar en esas etapas que hemos estado comentando. Pues la principal contrapartida de esa cultura, porque vemos un choque, luego que todo nos parece genial, etcétera. Entonces, todas esas culturas, todas esas partes de fases de esa etapa cultural las vamos a vivir de una manera u otra, pero realmente todos pasamos por ellas, ¿vale? Pero que no tengáis ningún tipo de preocupación, que todas las vamos a vivir de una forma, si no de una manera en el punto uno 2 y 3 sino en el 3 2 1, ¿vale? Quiero decir que todos los estudiantes las vamos a vivir y las familias de una manera u otra. Nada, por mi parte, eso sería en genérico, cómo es el programa de preparación para la experiencia. Si tenéis cualquier preguntilla, me la hacéis, ¿vale? Y sobre todo preguntas genéricas que pueda ayudar al resto de familias para entenderlo, ¿vale? Cualquier preguntilla que vayáis teniendo, no dudéis en escribirme. Tendremos información del instituto asignado y fechas de comienzo de clases. Eso depende mucho del destino. Si es Irlanda, ahora mismo estamos en vacaciones de Semana Santa, tanto la semana pasada como esta, ¿vale? Y ahora mismo los institutos y colegios están parados, entonces no podemos recibir confirmación de fechas, ¿vale? Pero en cuanto a Canadá y Estados Unidos, depende también de la zona en la que estemos pidiendo. Ya tendría que ser una pregunta concreta que recomiendo hacerlo a su gestor, ¿vale? El curso de preparación para el inglés funciona de manera online. Son exámenes y cursos autocorregibles, algo similar, ¿vale? Tenemos un tema en el que nos lo van explicando cómo funciona todo y luego al final tenemos un examen autocorregible en el que el estudiante al final de él puede hacer la evaluación y puede ver más o menos el nivel en el que corresponde. Irlanda es lo que comentábamos, ¿no? Ahora, este par de semanas estamos en el punto en el que realmente son las semanas de vacaciones de Semana Santa y podemos hacer poquito por parte nuestra o del proveedor, pero en cuanto pasen las semanas de vacaciones, ya el proveedor también con nuestra parte se pondrá las pilas a tope y a ver si podemos dar las cartas de aceptación y familias lo antes posible, ¿vale? Fechas y billetes de avión.
Lo comentado, tanto estudiantes de Irlanda, Canadá o Estados Unidos, hasta que no tengamos una fecha, una carta de aceptación definitiva, no podemos dar una fecha concreta. Podemos dar una fecha más o menos, ¿vale? Siempre, por ejemplo, en Irlanda, a finales de agosto, principios de septiembre. Pero no podemos decir un día concreto porque hasta que no tengamos una carta de aceptación en la que diga la fecha de inicio del colegio y la fecha de final, no podemos deciros a vosotros realmente el día, porque ni lo sabemos nosotros ni podemos decirlo con esa certeza hasta que el colegio no nos lo asegure, ¿vale? Pero que es absolutamente normal que empiecen a darnos esas cartas de aceptación, que en esa carta de aceptación viene también las fechas de inicio y final, después de Semana Santa para Irlanda, ¿vale? El curso de inglés se hace cuando se termina el curso en España para que el estudiante tenga tiempo para hacerlo, ¿vale? Más o menos, que tengáis un poquito de tiempo para ver cómo estáis y si tenéis que mejorar en alguno de los aspectos. Si es un cuestionario, un formulario para realizar la matrícula, ya sea en cualquier destino, Canadá, Estados Unidos o Irlanda, por favor poneros en contacto con vuestro coordinador, ya sea conmigo o con Jan, y os contestaremos ya por teléfono o por email, ¿vale? Para responderos concretamente vuestro problema, ¿vale? Para ayudaros si no podéis rellenar cualquier cosa, lo que necesitáis, ¿vale? Muy bien, cualquier cosilla, lo que os comentaba. Si es una pregunta particular, mandármela a mi correo david.f@newlinkeducation.com o al compañero ya, como ya tendréis vuestro correo, si es vuestro gestor, y cualquier otra cosilla nos vais diciendo, ¿vale? Vamos a dar por finalizada esta webinar y cualquier cosilla nos vais diciendo, como he comentado, ¿vale? Venga, muchas gracias por asistir a todos y nos vemos.